quizá ahora en crisis, una situación de riesgo de exclusión sería la que están viviendo muchas personas cuando, digamos, todo aquello que sostenía la situación que teníamos anteriormente a la crisis, que estaba tan un poquito cogido en pinzas, se empieza a desmoronar y empiezan a aparecer pues, las dificultades que tenemos cuando no hay empleo, las dificultades que tenemos de afrontar bueno, el nivel de gasto y de consumo que teníamos establecido y tal, ¿no? Entonces, son personas que sí que entran en una situación de riesgo ante esa situación coyuntural, ¿no? Lo que pasa es que nosotros trabajamos con lo que empieza ahora a llamarse pobreza estructural o situaciones de exclusión estructural, ¿no? Que son las situaciones bueno, pues que ya estaban en crisis anterior a la situación de crisis. Bueno, pues yo hasta hace 4 meses que estaba metiendo la pata, pues mal, pero ahora bien, bastante bien aquí. Vale. No sé, estoy en Gurea y aquí. Bueno, los retos, al final la crisis ha demostrado que no era una situación pasajera, que esta crisis ha venido para quedarse y que es un modelo, ¿no? Que es una crisis de modelo y de sistema, con lo cual algo habrá que pensar para que las soluciones no vayan encaminadas a volver a la situación anterior, sino a buscar situaciones que sean más sostenibles en el tiempo. En el intervalo también creo que habría que pensar no solamente en estos perfiles que ahora han entrado en situación de crisis, sino también en estos perfiles que son los más olvidados, que son aquellos que ya estaban en una situación de exclusión antes de entrar en la crisis, que es esta pobreza estructural de la que hablábamos y que realmente en este momento lo está teniendo muy complicado porque todos los recursos van dirigidos a estos perfiles más nuevos que están viviendo estas situaciones de pobreza. Pero la realidad es que las personas que estaban en esta situación cada vez están más cicladas en sus procesos y también hay que romper esas dinámicas, ¿no? Porque además bueno, se están lanzando mensajes estereotipados que criminalizan también a los colectivos, que generan bastante rechazo y son dinámicas muy peligrosas de las que luego es muy difícil salir. Y aquí es como una familia, entonces pues claro, los problemas, todos tenemos problemas, a ver si me entiendes, uno por un tema, otro por otros, pero bueno, o sea, a mí cuando se me murió la ETA me ayudaron un montón, aquí. Ya vienen los amigos, viendo los educadores o viendo la directora o así, ¿sabes? Bueno, un mensaje que estamos escuchando y que sin embargo bueno, los datos demuestran que realmente tampoco es así, ¿no? Por ejemplo, uno de los estereotipos es que estos recursos se destinan siempre a personas extranjeras. Pues para poneros un ejemplo, en los datos que nosotros manejamos de personas atendidas en nuestros centros en el 2012, aunque sí que en años anteriores habíamos tenido un despunte de personas inmigrantes bastante importante, la realidad es que en este momento, en el 2012, nosotros un 53% de las personas atendidas en nuestros centros son personas autóctonas, no son extranjeras. O sea, y quiero decir que con respecto también al tema de las prestaciones, a que son personas que siempre están cobrando prestaciones o que viven como muy bollantes en este sentido, pues también como dato deciros que solamente un 40% de las personas atendidas en nuestros centros cobraban algún tipo de prestación. Eso quiere decir que el 60% restante no tiene ningún tipo de ingreso.